Entonces, colócalo, exacto, en modo presentación, perfecto. Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, profe. Antemano, agradecerle por permitirme este espacio. A mis compañeros también agradecerles por, digamos que por la atención que me van a prestar. Entonces, me presento, mi nombre es Lizeth Alejandra Rojas Blanco. Estoy haciendo un diplomado de Derechos Humanos y a continuación el tema que yo les voy a, que vamos a tocar es el derecho a la educación. Entonces, vamos a tocar una frase célebre de Luis Vygotsky que nos dice, lo que un niño puede hacer hoy con ayuda, será capaz de hacerlo por sí mismo mañana. Entonces, bueno, para empezar, como la introducción. El derecho a la educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. Este derecho garantiza que todas las personas tengan acceso a una educación básica, gratuita y obligatoria, así como una educación superior y una capacitación profesional accesible. La educación es una herramienta esencial para el desarrollo personal y socioeconómico y su acceso debe ser igual y justo para todas las personas, sin importar su edad, género, origen socioeconómico u otros factores que puedan generar discriminación. Bueno, digamos que el hoy por hoy en la educación es un derecho fundamental. Este derecho lo podemos evidenciar en diferentes artículos de la Constitución Política del 91 y digamos que actualmente ha avanzado mucho con el tema de la inclusión. ¿Sí? Entonces, digamos que la inclusión, antes la educación para las personas de inclusión, digamos que era un poco complejo porque digamos que las infraestructuras, los docentes y demás cosas, digamos que no están como aptas para pues el desarrollo de estas habilidades cognitivas en los niños con discapacidad. Entonces, como les comentaba anteriormente, en el siglo XX, durante el siglo XX, Colombia experimentó avances importantes en la educación en primaria y secundaria. En este siglo, a mitad del siglo XX, se dio mucho el alfabetismo. O sea, muchas personas desertaban del estudio, los papás de pronto no ponían a cuidar los niños. Entonces, acá podemos evidenciar que en 1951 la tasa de alfabetismo en Colombia aumentó. Era más de la mitad de la población, más de un 51.8%, lo que significa que más de la mitad de la población no sabía leer ni escribir en esta época. Digamos que el alfabetismo se vio más en las zonas rurales y en las poblaciones marginadas, que fueron las más afectadas por esta causa. Como ya sabemos, digamos que la educación es un ente principal para que una sociedad pueda avanzar. Entonces, en vista de que esto era como una problemática, el Estado dio la educación como un derecho en el marco jurídico. Entonces, ya aparece en la Constitución Política del 91 la educación que no está completamente por dentro del capítulo, lo incrementaron en el artículo 44, que nos dice que son derechos fundamentales de los niños, la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación, su nombre y su nacionalidad, tener una familia y no ser separadas de ellas. Digamos que incrementaron este derecho a la educación en este artículo porque las poblaciones que se veían más afectadas eran los niños, niñas y adolescentes. También encontramos en el artículo 67, la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia. También tenemos que tener en práctica el trabajo, la recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado y la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año escolar, de preescolar y una educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin prejuicio de cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.
Digamos que también en beneficio y en pro de la educación encontramos la Ley 115 de 1994, la cual también es conocida como la Ley General de Educación. Es una ley importante en Colombia que busca regular y mejorar el sistema educativo nacional. Esta ley establece el marco jurídico que rige la educación en Colombia y establece las bases para la garantía de la calidad, la equidad en el acceso a la educación en todos los países. En concreto, la Ley 115 del 94 establece el deber del Estado de garantizar el derecho a la educación, la obligatoriedad de la educación básica y media y el principio de autonomía de las instituciones educativas. También establece una importancia al fortalecimiento de la educación técnica y tecnológica, así como la educación para los pueblos indígenas y afrocolombianos. Sí. Ay, disculpen, ¿hasta aquí tienen de pronto alguna pregunta? No, señora compañera. Ok, perfecto. Ahí siguen viendo mi pantalla, ¿sí? Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo les traigo preparado un videito que explica como un poco mejor la información que yo les acabo de brindar. Entonces, permítanme un momento, ya lo pongo. Si tuvieras que hacer una representación... ¿Ahí escuchan bien? Sí. Sí, Gráfica de la educación en Colombia, ¿qué imagen se te viene a la mente? Bueno, FEDesarrollo nos puso ese reto y esto fue lo que nos imaginamos. En esta serie de videos hemos mostrado por qué es que en Colombia el sistema de pensiones está patas arriba y por qué encontrar trabajo es terriblemente difícil. El capítulo de hoy sobre educación es la precuela a estos temas, el punto de origen. Probablemente nos sorprenda la conclusión, así que empecemos por ella. Las personas de menos recursos son las que más llevan del bulto desde el comienzo de sus vidas. No poder entrar a estudiar o recibir educación de mala calidad hace que sea más difícil encontrar trabajo. Y con un trabajo precario, pues es imposible conseguir una pensión para la vejez. Si ya lo sabes, felicitaciones. ¿Pero conoces las causas? ¿Podrías ubicar dónde están las principales dificultades? ¿Qué es lo que como país debemos atender primero? Bien, veamos el paso a paso de esta montaña rusa. Si vives en una ciudad y tus papás fueron a la universidad, muy probablemente estudiaste el mismo tiempo que duran algunas carreras profesionales, pero antes de llegar a primero de primaria. Esto se llama educación inicial. Y en general, ni a los pobres ni a la gente del campo les toca. A veces porque no les alcanza la plata para montarse al carrito. Pero muchas veces porque no tienen ni siquiera dónde hacer la fila, pues la cobertura que tiene el país para este nivel educativo es realmente baja y sobre todo inequitativa. Ahora arranca el tren de la educación básica. La oferta ya es mayor, tanto que de 10 niños solo uno se queda por fuera. Bien por eso, pero muchos ya están grandecitos cuando llegan a primaria. Así empezamos el descenso y crecen las brechas. La proporción de estudiantes que está en un grado acorde a su edad disminuye progresivamente. Y de nuevo, son las personas de bajos recursos y las del campo las que más pierden años. No solo por no haber tenido una educación inicial que los preparara mejor para los retos escolares, sino también porque la vida práctica se les atraviesa, se impone. Bueno, mal que bien siguen en el carro, aunque sea el de los rezagados. Sin embargo, llegas a los 16 años y acá es cuando tenemos que abrocharnos los cinturones. Solo un poco más de la mitad de los jóvenes alcanzan a graduarse de bachillerato. De todos los estudiantes, pues sí, ese es el promedio nacional, pero evidentemente esconde una cifra brutalmente más alta en estratos 1 y 2 y en el campo. Y así más de 450,000 jóvenes colombianos salen a trabajar sin siquiera ser bachilleres. Y de los bachilleres, de cada 10 que sí logran acceder a la educación superior, solo 3 terminan la carrera. Por contraste, los estratos altos, en cambio, se gradúan 9 de 10. ¿Por qué esta diferencia que suena tan injusta? La calidad de la educación que reciben es un tema, pero además, ¿han visto el costo de las matrículas? ¿Han escuchado hablar de los problemas con los desembolsos y los créditos del ICETEX? ¿Conocen lo limitados que son los auxilios para educación superior? Y sumémosle otro problema. Los colombianos tenemos la idea muy equivocada de que los programas técnicos y tecnológicos y la formación para el trabajo son inferiores a las profesiones universitarias.
Miramos estas diferencias desde una óptica clasista porque no entendemos que son modelos de formación que satisfacen propósitos muy distintos. La educación técnica y tecnológica dan habilidades para ocupaciones específicas y cuando los empresarios no encuentran el perfil que necesitan, terminan recurriendo a universitarios que no tienen las competencias que buscan. De hecho, lo que muestra el diagnóstico de FEDesarrollo es que la formación profesional para una buena parte de los estudiantes tiene una rentabilidad negativa. Dicho en cristiano, te sale más caro el caldo que los huevos. Lo que invertiste en educación superior muchas veces no lo recuperas. Todo lo que hemos dicho hasta ahora es sobre acceso a la educación. ¿Qué hay de la calidad? Resulta que en general, comparado con otros países de la OCDE, Colombia obtiene en las pruebas PISA resultados inferiores. Mientras que en otros países los quinceañeros responden como si estuvieran en grado 11, los mismos quinceañeros colombianos responden como si estuvieran en octavo o noveno. ¿Y si eres del campo? Pues un año más atrás, tus resultados equivalen a los de séptimo. Por supuesto, todo esto se refiere a promedio, no al desempeño de cada estudiante en particular. Además, se encontró que la mitad de los estudiantes de noveno no entienden lo que leen y 2/3 partes responden a las pruebas de matemáticas como si nunca hubieran pisado un colegio. Y otra vez los agravantes socioeconómicos. Solo hay 3 colegios públicos entre los 100 mejores del país. La acreditación de calidad no se hace bien para los programas técnicos y tecnológicos. Se terminan acreditando solo los programas universitarios. Y ni hablar del acceso desigual a herramientas digitales, como lo que vimos durante la pandemia. Por supuesto, el diagnóstico de FEDesarrollo es más completo y señala un punto esencial, como la pertinencia de la educación que recibimos. Por ejemplo, se sobrecarga la formación de áreas como administración, economía y contaduría cuando hay más demanda de ingenierías y ciencias de la salud. Para no extendernos más, los invitamos a revisar la web del proyecto. Pasemos ahora brevemente a las propuestas. ¿Qué hacer en los temas de educación? El abanico es amplio. Un propósito esencial es que si eres pobre o vives en el campo, no sientas que la suerte está echada, porque así es muy difícil tragarse el cuento de que vivimos en una meritocracia. Entonces debe haber inversión para ampliar el acceso de la educación inicial, cuidar la permanencia en el sistema educativo considerando factores como la distancia entre las sedes, la existencia de escuelas en zonas intermedias, pensar en el transporte y en facilitar tecnología para el acceso remoto. El país debe monitorear la deserción con inteligencia artificial para entender e identificar a los estudiantes con mayores probabilidades de abandono y acompañarlos con programas de bienestar estudiantil. Las ayudas económicas deben focalizarse mejor en población vulnerable y el ICETEX se debe rediseñar, porque actualmente deja a los estudiantes colgados de la brocha si no logran conseguir empleo después de graduados o si no les alcanzan los ingresos para pagar el crédito. Por eso el pago de la cuota debe depender de si tienen trabajo o no y del nivel de ingresos. La educación en Colombia debe repensarse para mejorar la cobertura, la calidad y la pertinencia. Y esto pasa por diseñar unos referentes curriculares que definan un nivel básico de calidad, tener sistemas pedagógicos para profesores a través de cursos de formación continua con énfasis en el componente práctico, crear redes docentes regionales para la difusión de innovaciones educativas, fortalecer la evaluación haciendo las pruebas a ver para todos los colegios y asegurar que la administración de los establecimientos se haga con lógica educativa, no solo corporativa. En fin, las propuestas son muchas y están presentadas con un rigor técnico que conviene revisar directamente en los documentos de FEDesarrollo. Pero la moraleja es que nada de lo que se haga en temas laborales, tributarios y pensionales tendrá el impacto suficiente si nuestro país empieza cortando las alas de sus ciudadanos por no haber nacido en un lugar privilegiado. Así que no hay nada más democrático que garantizar una educación de calidad. Bueno, digamos que ese sería nuestro videíto. No sé si de pronto tengan algún comentario o alguna crítica con respecto a lo que acabamos de ver. Te cuento, Lizeth, que me pareció muy interesante el video. Muy, muy interesante porque pues plantea la realidad de lo que vivimos en nuestro país, ¿no? Sí, Entonces, muy interesante tu charla, Lizeth. gracias, profe. Bueno, digamos que a continuación yo realicé unas actividades, unos juegos. Voy a dejar de compartir pantalla para poder, digamos que aquí verlos y socializar con ustedes. Entonces, aquí por medio del chat yo les voy a compartir el link del juego. Es un juego sumamente súper chévere y digamos que es para cerrar el tema que acabamos de ver.
Entonces, permítame un momento, ya los comparto. Listo, sí, señores. En el chat yo envío entonces el juego, es un juego súper chévere para que por favor los compañeros puedan participar. Lizeth, Preguntas son selecciones entre todos aquí, selección múltiple, pero entonces el juego es muy dinámico, es un sapito y él va saltando, entonces permítame si quieres yo comparto pantalla y hacemos entre todos aquí como la dinámica. Entonces... Listo, entonces vamos a comenzar. Acá nos dice, la ley establece las normas generales para regular el servicio público de educación. Está la ley 115 del 2006, ley 1064 del 2006, ley 115 del 94. La ley 115. 15 del 2006. No, del 94. Ley 115 de 1994. Acá nos dice, ¿en qué artículo de la Constitución Política del 1991 hablan de derechos de educación? Artículo 10, artículo 20 o artículo 67. Muy bien, el artículo 67. 67. Sí. ¿Qué edad se estipula la Constitución Política de 1991? 0 a 18. De 0 a 18. 0 a 18. Como último, ¿por qué se empezó a tener en cuenta como derecho fundamental la educación en el siglo XX? Herramientas, aumento de la alfabetización. Muy bien, muy bien. Digamos que ese era el juego que yo les tenía preparado. Y para finalizar, les quería pedir, a ver si de pronto ustedes me pueden diligenciar